vamos un poquito como desarrollando esto que estamos y venimos diciendo. Primero, Jesús existía en la mente del Padre, no como creación, sino como su mismo Hijo, engendrado desde toda la eternidad por Él. ¿Sí? Jesús, aunque parezca, porque el lenguaje que utilizamos es muy limitado, aunque parezca que tuvo principio, Jesús es sin principio. Así como el Padre Celestial es sin principio. Y el Espíritu Santo, que procede del Padre por el Hijo, o del Padre y del Hijo, también es eterno y es igual. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en dignidad y en divinidad. ¿Sí? Solamente que decimos que el Padre es primero porque Él es la fuente de toda dádiva perfecta y de todo don. ¿Sí? Jesucristo se dice que es inferior al Padre y al Espíritu Santo en el sentido de que Jesucristo se hizo hombre y como hombre es inferior al Padre y al Espíritu Santo, pero como Dios es igual en todo. ¿Sí? Es igual en todo. Por eso dice Colosenses 2:9, en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. En Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Sí? Y este texto también San Lorenzo de Brindisi lo aplica a la Virgen María, porque dice que la Virgen María en la grandeza de su fragilidad y de su debilidad fue exaltada tan alto por Dios que en su corporalidad habitó a plenitud la divinidad, porque en ella estuvo 9 meses en su vientre el Verbo de Dios que se encarnó en ella, ¿sí? Y que después de esos 9 meses lo dio a luz para la humanidad. Pero la Virgen María, aun cuando solamente lo haya llevado 9 meses en su vientre, siempre lo llevó en su corazón. ¿Sí? Siempre lo llevó en su corazón. Por eso mereció concebirlo en su seno virginal, porque ya antes lo había concebido en su alma, en su corazón, y ya solamente la palabra misma la preparó para recibir en sí misma la palabra, pero la palabra hecha carne. ¿Sí? Podemos decir que la palabra espiritual estaba en su corazón, y esa palabra espiritual la preparó y la dispuso para la palabra encarnada. ¿Sí? Se encarnó en ella la palabra. Ella fue palabra viviente. ¿Sí? Por eso se dice, la palabra se encarnó en ella. ¿Sí? Se puede entender de dos modos. Que la palabra, es decir, Jesucristo, descendió a su vientre y después fue dado a luz. Pero la palabra misma, Jesucristo, la llenó tanto que ella se transformó en palabra encarnada, es decir, en otro Cristo viviente. ¿Sí? Eso significa que la palabra está encarnada en ti, que todo lo que realices sea siempre movido, inspirado e impulsado por la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros dejarnos impulsar o motivar por la palabra si antes no la conocemos? Para poder vivirla hay que conocerla. ¿Sí se fijaron en la lectura de las vísperas de hoy? De Santiago capítulo 1 versículos 22 y 25, ¿sí? Dice así:
Llevad a la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. El que se concentra en el estudio de la ley perfecta, la que hace libre, y es constante no como oyente olvidadizo, sino para ponerla por obra, éste encontrará la felicidad en practicarla. Hay dos cosas que me llaman la atención. Dice, llevad a la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla, primero. Y la razón es porque cuando se practica la palabra, la misma palabra te hace libre. Y esto podemos unirlo con aquel texto de Jesús que dice y enseña, la verdad los hará libres, porque la palabra es la verdad y la verdad se manifiesta en la palabra. Por eso dice Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, ¿sí? Y dice la segunda expresión, concentrarnos en el estudio de la ley perfecta. Concéntrate en el estudio de la ley perfecta. Pero ¿para qué es este estudio? No es simplemente para llenar la cabeza de contenidos o conceptos o conocimientos, sino para ponerla por obra, para practicarla, para que conociendo la voluntad de Dios, la actuemos. Porque solamente así encontraremos la felicidad de nuestra vida. ¿Sí? ¿Sí más o menos vamos bien? Bien. Decíamos que Cristo es siempre nuevo y siempre antiguo y siempre nuevo. ¿Sí? Ese es su prodigio, ante el cual solo cabe agradecer y adorar. ¿Sí? Solo cabe agradecer y adorar. Vayamos a otro misterio. Jesús, desde toda la eternidad, en la mente del Padre, se expresó en el momento de la creación. Cuando tú expresas algo, revelas lo que hay en tu mente. Cuando tú dices algo, lo que estaba en tu interior, en tu corazón, en tu mente, lo das a conocer, ¿sí? Más o menos. Y así llegado el momento en que el Padre quiso crear, dijo y existió, lo mandó y surgió. Como dice el Salmo 32, Él lo mandó y surgió. Él lo dijo y existió. El Padre, por su palabra y por la fuerza del Espíritu, creó. Por eso en el capítulo 1, versículo 3 del libro del Génesis, se dice que el Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Sí? El Espíritu aleteaba, que es una manera bíblica hebrea para referirse al poder de Dios, a la fuerza. Pero hay algo más, porque el Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas como signo del orden infinito que es el mismo y que plasmaría en su creación. Porque por orden comienza a ejercer su poderío, ¿sí? Por orden. ¿Cómo podemos nosotros ordenar también nuestro interior? Nuestro interior se va ordenando
en la medida en que contemplamos el orden infinito de Dios, pero también en la medida en que vamos desde lo más bajo hasta lo más alto. Ese es el orden, esa es la jerarquía de los valores, ordenando nuestro interior desde lo más bajo hasta lo más alto, podemos decir, ir subiendo grada por grada hasta llegar hacia Dios. Por eso hay un libro de San Buenaventura que se llama Itinerario de la mente hacia Dios o del alma hacia Dios. En este libro, San Buenaventura va ordenadamente a través de 7 capítulos que tiene este libro, introduciéndonos en ese orden hasta llegar a la Trinidad en la unidad en la Trinidad. Pero uno de los grados que presenta ahí es el conocimiento de ti mismo. Conócete a ti mismo, conoce el orden de la creación, conoce la fuerza de su palabra, contempla al crucificado, comulga frecuentemente, reconcíliate con Dios, y así poco a poco, en la medida en que vamos dejando el pecado, vamos introduciéndonos a la gracia, ¿sí? Y como el que está en Dios está en la paz divina, en la medida en que vamos accediendo al reino de la luz, vamos accediendo también al reino de Cristo, ¿sí? Más o menos, ¿va quedando bien? Bien. Más adelante dirá este texto, de manera así breve, lo enuncio y después vamos a sacar algunas enseñanzas y conclusiones con respecto a este texto, ¿sí? Dice: quedé establecida desde la eternidad, quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. ¿Quién está hablando aquí? La sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Jesucristo. ¿Quién es el amor? El Espíritu Santo. ¿Quién es el poderío y la fuente de todo don? El Padre Celestial. ¿Sí? Aunque los tres, o a los tres podríamos nosotros aplicarles las características de los tres, pero de manera propia podemos apropiarles a cada uno características especiales. Por ejemplo, del Padre se dice que es el Creador, del Hijo el Redentor o Salvador, y al Espíritu Santo el Santificador, ¿sí? El Padre es el poderío, el Hijo es la sabiduría, el Espíritu Santo es el amor. Pero los tres son poderosos, los tres son sabios, los tres son amor. Por eso dirá el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 4 y versículos 8 y 16, Dios es amor. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? ¿Vamos bien? ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos sacar de lo que hemos visto hasta aquí? La primera es una enseñanza muy sencillita, ¿verdad? Van a ser 4 enseñanzas. La primera: Dios es el infinitamente mayor de lo que pueda ser pensado. Piensa en Dios y Dios estará muy por encima de lo que puedas pensar y decir de Él. Porque es todavía más alto lo que puedes pensar tú que lo que puedes decir. Es más limitado el hablar que el pensar. Tú puedes pensar muchas cosas, pero no sabes cómo expresarlas, ¿sí? Y Dios está
mucho más allá de lo que tú puedas pensar o decir de Él. ¿Sí? Por eso lo que ahora yo estoy diciendo es limitadísimo a lo que realmente Dios es en sí mismo. Por eso lo dijo el mismo San Pablo en 1 Corintios 2:9. Lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. ¿Sí? La segunda enseñanza: hay que caminar humildemente con Dios, al ritmo de Dios, en la voluntad divina y con un espíritu completamente rendido a Él y a su voluntad. Caminar humildemente con Dios. Y lo dirá el apóstol San Pablo en su primera carta, en el capítulo 5, con las siguientes palabras: inclinaos bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo Él os eleve. ¿Sí? Caminemos humildemente con Dios. Tercera enseñanza: orar y adorar. Orar y adorar. Dedica tiempo a orar y a adorar, porque en la adoración está la libertad del Espíritu. Cuando adoras al Padre, cuando adoras al Hijo, cuando adoras al Espíritu Santo, cuando te unes a María para adorar el misterio de la Santísima Trinidad, ahí es cuando tu espíritu comienza a respirar aires de eternidad. ¿Sí? Por eso ora y adora. Ese es un ministerio de los ángeles, el estar en continua adoración. ¿Sí? Nosotros no podemos estar en continua adoración, pero lo que sí podemos hacer es que en momentos exclusivos dediquemos tiempos a Dios. ¿Sí? Y la cuarta enseñanza: después de ver el poder de Dios, la grandeza de Dios, pues solamente queda abandonarnos confiadamente en Él. Porque donde parece que todo está perdido, Dios abre la puerta de la esperanza. ¿Sí? ¿Sí? Entonces siempre hay que ponernos en las manos de Dios, siempre hay que estar en Él. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Esto con respecto a este texto. Vamos ahora, ya para terminar, a un solo versículo de este mismo capítulo 8, antes de pasarnos a comentar el texto de Proverbios capítulo 9. ¿Sí? Vamos a comentar el versículo 34 de este capítulo 8. Y ese versículo reza así: el hombre que me escucha vigilando a mis puertas cada día. Feliz el hombre que me escucha vigilando a mis puertas cada día. Feliz. ¿Sí? ¿Qué decía el texto que cité hace unos momentos de Santiago capítulo 1, versículos 22 y 25? Nos hablaba del que estudia la palabra de Dios, del que la practica y no es oyente olvidadizo, y dice: este encontrará la felicidad en practicarla. ¿Y qué nos habla y de qué nos habla este versículo? Dice: feliz el hombre que me escucha vigilando a mis puertas. ¿Sí? ¿Se fijan cómo se relaciona la escritura y cómo un texto va iluminando otro texto? De tal manera que la misma iluminación nos va llevando a descubrir nuevos misterios que, poniéndolos en práctica,
plenifican el espíritu y perfeccionan la mente. Por eso dice San Buenaventura que el don de la fe lleva a su perfección la claridad de la mente. ¿Sí? Y vamos a sacar 4 interpretaciones de este solo versículo, que van a servirnos pues también en nuestra vida, porque son muy concretas. La primera de las interpretaciones es la siguiente: vigilar a las puertas del jardín de las Escrituras, porque la palabra de Dios es como un jardín. Encuentras toda clase de frutos, de flores, de árboles, de hojas, que dan belleza a tu espíritu. ¿Sí? Por eso, vigilar a las puertas del jardín de la Escritura, que significa, dicho de otra manera, hay que meditar, orar, contemplar su palabra, después de haberla leído, releído y profundizado. ¿Sí? Eso significa. La segunda interpretación es la siguiente: estar atentos delante de la cruz. ¿Sí? Dice: feliz el hombre que me escucha vigilando a mis puertas cada día. La puerta hacia la salvación y a la resurrección es la cruz. Por eso, feliz el que contempla a Cristo crucificado y en él encuentra su fortaleza, el impulso para la virtud. ¿Sí? Y la tercera enseñanza: escuchar vigilantes los latidos del corazón de Cristo para experimentar su amor en oración y contemplación. ¿Sí? Cada vez que te pones delante del Santísimo, cada vez que estás ante la Eucaristía y recibes a Cristo en la comunión, puedes recostar tu cabeza en el pecho de Cristo. Eso lo dice el Papa San Juan Pablo II en su documento Eclesia de Eucaristía. Cada vez que pasamos largos ratos delante del Santísimo, o en oración o en contemplación, reclinamos nuestra cabeza en el pecho de Cristo como el discípulo amado. ¿Sí? Ahí es donde podemos escuchar los latidos del corazón de Cristo. ¿Por qué habló como habló el apóstol de los grandes misterios, el apóstol del amor? Bueno, porque él pudo reclinar su cabeza en el pecho de Cristo y ahí le fueron revelados grandes misterios. Y cuarto, ponernos continuamente de cara al misterio en la Eucaristía. Eso también significa: vigila a mis puertas cada día. Porque en la Eucaristía podemos decir que se abre el pórtico a la eternidad. Se abre el pórtico a la eternidad. Yo cuando contemplo de repente el retablo, que es lo que está atrás del altar, donde está la imagen de la Virgen con el niño, lo imagino como el pórtico a la eternidad, ¿no? Porque ahí es, digámoslo así, como una expresión de esa luz que emana del cielo a la tierra. Porque en la Eucaristía se une lo humano con lo divino, lo celestial con lo terreno, la gracia con la bajeza del corazón humano. ¿Sí? Ahí es donde se unifica, donde se pierde todo espacio, todo tiempo y donde estamos ya saboreando y pregustando la eternidad. ¿Sí? ¿Más o menos? No sé si más o menos. De hecho, si ustedes se fijan, el retablo tiene como una especie de figura de custodia. La custodia es redonda, en el centro
está la hostia, y en el centro está María dándonos a Jesús. Eso es lo que hace en la Eucaristía. Podemos decir que el Padre Celestial y María Santísima te dan a Cristo, te lo ofrecen, ¿sí? Así también, cuando yo de repente miro el retablo, puedo descubrir o puedo de repente así como vislumbrar, pues, ese sentido también de Eucaristía que tiene este templo, ¿verdad? Que es un templo propiamente eucarístico, porque la Eucaristía es de donde nace la fuerza y el impulso misionero, ¿sí? ¿Más o menos? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, eso lo dejamos a la... Bueno. Bien, pues vamos a terminar aquí y vamos a dar el espacio para las preguntas, ¿de acuerdo?